esto se podría convertir en una modal que aparezca con otro color, ¿eh? Como con un tamaño más importante. Es decir, tener dentro del PROM un par de botones más, que sea uno para adjuntar cosas y desde un mismo sitio meto colores, imágenes, archivos JSON, lo que sea. En esa misma modal podría también poner, por ejemplo, un campo para introducir la URL de un diseño hecho en Figma. O podríamos poner dos botones, uno que sea el de adjuntar cosas, todo lo que dijimos, y otro que sea Figma. Entonces, si pinchamos en el de Figma, pues se abrirá una modal más pequeñita con la URL y con un texto, un placeholder como de ayuda para que el usuario sepa bien qué tiene que meter ahí. Dicho todo esto, me voy a poner a trabajar. Esto lo quito por el momento de aquí. A ver qué me pone Tomás. Está buena la idea. Genera una base más grande para ND. Claro, como he visto que nos estamos yendo, iba a decir una palabra no adecuada, pero como he visto en estos últimos días, o estas últimas semanas, que estamos metiendo cada vez más ideas, a lo mejor podemos tener un contenedor un poco más grande para tener espacio y no comernos la cabeza y que todo esté tan pequeñito. Porque además en teoría tenemos espacio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a dejar aquí. Y imaginaros que en realidad lo primero que voy a hacer, es montar al menos un botón más. Nosotros teníamos esto no es ni componente, o sí, era componente, ¿no? No era componente, lo tenemos diseñado pero no es componente. Vale, tenemos esto aquí. Tenemos un bloque que es row. Es verdad que esto es un auto layout con... No es un auto layout. Sí es un auto layout. Con los elementos pegados o alineados a la derecha y en el centro vertical. Ahora, voy a meter un botón más. ¿No estoy usando componentes aquí? ¿Estoy un poco loco o qué? Perdón, sí que tengo componentes. Yo estoy un poquito para allá. Ok, vale. Lo mismo, tenemos el componente y como dijimos tenemos un contenedor que se llama Action Row, ni me acordaba, vale, aquí, perfecto. Entonces aquí esto es un auto layout, está todo alineado a la izquierda y voy a duplicar un botón primario y lo voy a llevar aquí a la izquierda, porque el primero va a ser adjuntar cosas. Lo primero, ¿tengo icono de adjuntar? No. Entonces, vamos a ir a buscar el icono. Aquí estoy usando Material también, ¿no? Por cierto, me mostraron, y ya lo estoy usando, para mí una nueva librería de iconos que me han encantado. La voy a compartir el día jueves en la UX Talk. Bien, decía, Material, vale. Adjuntos. ¿Cómo se...? Attach. Correcto. ¿Con el más o con el...? O así simple. El simple. Vale. Vamos a cogerlo y vamos a ponerlo como vector. Esto es de 24 por 24, lo convierto en un componente. El vector va a tener scale, se queda igual. Buenas, Frank. Hay gente que no he saludado. Buenas, Frank. Buenas, Cristian. Y no sé si entró alguien más. Creo que no. Tampoco vino mucha gente. Venga, sigo. Tenemos el adjunto y ahora no tenemos icono de Figma.
me gustaría, como hace V0, tener un iconito, un icono dentro del botón, pero que sea el loguito de Figma. A lo mejor podemos, para no utilizar el logo de Figma ahora, podemos simular un logo de Figma. ¿Qué quiero decir? Vamos a hacer un frame de 24 por 24. Esta es mi base para ahora. Y el logo de Figma es más o menos, vale, son 5, vamos a poner 5 círculos por el momento. Creo que nos puede valer para este ejemplo. Y no lo voy a poner con colores por el momento. Lo voy a hacer un unión, un flatten. Esto se va a llamar vector. Y una cosa que creo que no hice es el color. Está todo negro ahora, no sé. Vamos a ver. Esto va a ser scale y scale. A lo mejor podría ser un pelín más grande. Vamos a hacerlo un pelín más grande. La verdad es que lo del iconito del aspect ratio está cómodo. ¿eh? Está cómodo. Por ejemplo, 20 de alto. Ok, otra vez scale, porque le pone center. Ya está. Vamos a pintarlo de negro. Le voy a quitar el color de fondo a esto. Le voy a poner Figma. Y ya tenemos el icono Figma. No es igual, pero nos vale. Bien. Decía, volviendo al Action Row. Tenemos dos botones. Tenemos dos botones que nos vamos a quedar a la derecha y vamos a llevar dos a la izquierda. Lo duplico estos. Y los primeros dos de la derecha que teníamos los voy a meter en un auto layout que se va a llamar Actions. Como acciones, ¿no? Y estos dos están en otro auto layout que se va a llamar Additions. ¿Está bien? A ver, puse bien. Un segundito. No lo estáis viendo vosotros, pero yo lo voy a mirar aquí. Ay, un momento. Un segundo. Quiero ponerlo bien. Un momento. A ver si es una buena idea lo de... Venga, Juan. Nada. Nada. Sí. Listo. Le voy a dejar como additions. Ahora, estos elementos van a tener un space between y el gap. Estábamos usando variables ya, más o menos. Sí. El gap, tanto de additions como de actions, lo voy a meter con una variable de 8 directamente aquí. Vale, lo dejo igual. Ahora, a este le voy a poner el icono de Figma. ¿Ok? La verdad es que, bueno,
Está bien. No es lo mismo, pero está bien. Y dijimos al de la izquierda, o dije, attach. Paperclip se llama el icono. Dios, bueno, vale. No pasa nada. No me termina de convencer el de Figma, ¿eh? Bueno, no pasa nada. No voy a dar vueltas con esto. Vale, tenemos los dos botones. Digo yo, los puse como primarios. A lo mejor deberían ser secundarios, ¿eh? Vamos a poner... No tenemos, sí. Secundarios. Por ahora los prefiero secundarios. Esto, si lo tiramos, si miramos el prototipo, claro, aquí no estoy usando el componente. Vale, ¿podríamos ya usar el componente aquí? Pues sí, entiendo que sí. Vamos a poner el current file. Se llama... ya no me acuerdo cómo se llama. Vamos a ver. Text area, Juanito. Correcto, vale. Ok. Entonces, si lanzo este prototipo, dice Tomás, el icono de Figma lo puedes sacar del plugin Iconify. Sí, pero... Sí, aparte, yo había pensado en Community, pero aparte lo tengo en mis archivos de... En este archivo de covers, donde diseño todas las covers de YouTube. Pero no sé si quiero usar el de Figma para... no sé. No, lo uso, venga, vamos a usarlo. Un segundito. Me voy un momento a Vivaldi, mientras tanto. Voy a entrar en mi archivo de covers, lo copio, me vuelvo a Figma aquí y lo tenemos. Vale. Voy a cerrar este archivo de covers. Tenemos... a ver, una cosa importante. Si pongo el icono bueno, el logo de Figma, ¿no? ¿Ok? Si pongo el logo de Figma en el botón, ese botón, bueno, va a ser como un botón especial porque no es un logo o un vector de monocolor. Entonces, vamos a ver. Pensemos. Lo copio y me lo llevo a Components. No sé, a ver, otro frame de 24 por 24. Hombre, los colores se van a ver mejor, eso sin ninguna duda. Lo cojo. Ahora te leo la consulta, no sé si es para mí. Vamos a ponerle 22 de alto por aquello de probar cómo queda. Ok. Hostia. Ahora sí. Los centré como quería. Vuelvo al Snap to Pixel Grid. Y esto lo pongo como scale. Le quito el color de fondo. Brand button, sí. Correcto. Sí, podría ser una colección de brand buttons. Correcto. O un grupo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no los tenemos todos aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner Figma igualmente. Y por ahora se queda así. Elimino, la verdad es que podría... Bueno, elimino esto. Hago otro componente, no des vuelta Juan. Y ya está. El logo de Figma es un grupo. Bueno, lo dejo como un grupo. Total, esto va a ser una cosa súper especial. Esto quiere decir que si yo me voy a el componente row, a este icon le meto el icon Figma. Ahí está. Hombre, queda mucho mejor. La verdad, hay que decirlo. Hay que decirlo. Está mejor.
Pues escuchando a la comunidad, siempre, siempre. Lo único que ahora me estoy pensando es, esto está en un botón que tenía su estado over, el icon button. Correcto. Pero, amigos, nuestro botón, icon button, secundario, no tenía color de fondo. Solamente cambiaba el color del icono. Esto quiere decir que este botón, si yo lanzo el prototipo, o lo pruebo, mirad, aquí estáis viendo que, lo estáis viendo, ¿no? Sí. Uy. Joder. Estáis viendo que cambia el iconito. Pero claro, aquí no hay ningún tipo de... teníamos el botón transparente. No, el botón secundario, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Podemos tener un botón ya que estamos? Podemos tener... Yo me pregunto y me respondo al mismo tiempo. Así nunca nadie me... Vamos a poner transparent y tenemos los iconos transparentes. Le pongo el nombre o el tipo transparent. Tenemos el default y el over. Y aquí, a ver, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría yo? Podrías, porque lo que quiero es que... Uy, me metí en camisa de 11 varas como siempre. Lo que yo quiero hacer es... Vale, ahora tengo el icono de Figma. Lo que me gustaría es que, por ejemplo, sea... No, lo tengo más fácil, me estoy equivocando. El botón transparente va a tener el icono siempre del mismo color. Bueno, sí, lo voy a preparar así. Siempre del mismo color. Tenemos base, ¿no? White, base white, base white. Ok. Esto quiere decir que... Y el over, perdón, que me estoy liando. Vamos a ponerle al fill un 5% de opacidad. Vamos a ver, como no tenemos nada con opacidad ahora mismo, ¿no? Creo que no. Vamos a probar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter esto, lo vamos a convertir en un botón transparente. Ok. Si funciona bien, funciona bien. Funciona bien, pero es un poco raro. A ver, a lo mejor... Viéndolo así, mirad esto. Matadme, lo sé. ¿Qué pasaría si yo al de adjuntos? Pero como estamos inventando a medida que andamos para adelante, vale. No. Ahora, claro, se fue a la mierda esto. Bueno, aquí. Me gusta, pero claro, ahora mismo estos, los transparentes, para mí están por encima del primario, que tiene el icono, en nuestro Neutral 200. Esto quiere decir que, no sé si hacerlo ahora y me estoy volviendo loco. A ver, ¿qué opináis? Hay varios comentarios. Consulta. He tenido interés en qué es eso que dices de Vivaldi, con V. Te lo he escuchado en varios directos. Vale, Vivaldi, Antonio, es esto. Es un navegador, Vale, veo que Tomás te ha respondido. Y simplemente aquí estoy compartiendo mi perfil en Figma Community. Venga, vuelvo a Figma y me dejo de dar vueltas. Gracias, Tomás. No sé qué pensáis de esto. Me gusta cómo queda el botón terciario, el transparente, pero ahora mismo se me vienen por delante del primario. Si yo el primario
Por probar, ¿eh? Por probar. Vamos a coger el primario, lo vamos a duplicar y ahora mismo vamos a hacer un primary 2. Matadme. El anti-design system. Ok, y al primary 2 le vamos a poner el icono también en white, nuestro base white, sin fondo, sí, pero con el over, con el 5% de opacidad en el fill. Al final, de alguna manera, estamos jugando con Figma como le gusta a Aru. Y a Tomás. Y a Tomás. Bien. Hecho está esto. Voy a ir otra vez al row. Dejo los transparentes aquí. Y a este le pongo transparente también. Bueno, lo tenía. Y a este el primary 2, que está por aquí por ahora. Vale. Ahora, si me voy al prototipo, tenemos todos los botones al mismo nivel, pero hay uno que destaca más, que es el primary. Y tampoco está mal, ¿eh? No me disgusta, ¿eh? Mira, mira, qué bien, qué bien. Recargo, pinchamos, se activa, bien. Esto está bien. Tiene buena pinta. Sí. Tiene buena pinta. ¿Lo dejamos así mientras tanto? ¿Qué opináis? Ahora, si lo dejamos así, Aru pone cara de... ¿Qué es ese icono? ¿Está llorando? ¿Es como una ballena o algo? Bueno, digo, si lo hacemos así, debería ir a corregir la nomenclatura de los icon buttons. Porque si no... A ver, funciona bien. Queda hacer lo que comentó Dickman en su momento, que es el botón primary tiene que estar en disable, cuando está vacío. No tenemos estado disable, ¿no? Cuando está vacío. Vale, sí. Cuando está vacío el prom. Correcto, Tomás, correcto. Esto quiere decir que... Ahí cerré el chat. Un momento. ¿Lo cerré o...? Sí, lo cerré. Un momento. Lo pongo aquí otra vez. Perfecto. Entonces, si esto está bien, nos vamos a el botón. A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer, bueno, el primary 2 nos lo vamos a cargar. El primary lo vuelvo a poner aquí. Esto en white, si lo quise antes. Este va a ser con el fill en blanco en 5% de opacidad. Me cargo el primary 2. Pum. Ok. Y ahora, el secundario... Debería ser este el secundario y este un tercer... A lo mejor debería ser este el secundario que tiene el over. No. Sí. Sí, creo que sí, ¿eh? Completamente. Totalmente de acuerdo con ese cambio. ¿Sabéis por qué? Para mí es el secundario, ¿no? Este ahora. Porque cuando hago over, primero porque está en blanco, y cuando hago over tiene el fill de fondo. En cambio, el terciario está como más apagadito y encima el over no tiene fondo. Entonces a estos le pongo... Vale, ahora que hicimos esto, está todo ok, a este... Se dieron la pantalla. Esto no lo voy a tocar porque es especial, el solid. Ya veremos. Ahora, lo que sí, cojo esto así, hago un nuevo estado que se va a llamar disable. También lo vamos a tener que hacer en el botón. Así nomás. Y cojo. A ver, no, en disable voy a coger los que son default. Lo pongo por aquí. Los llamo como disable.
Y, a ver, aquí que podemos hacer dos cosas. Bueno, podemos hacer varias. Se me ocurren dos ahora mismo. Una es ponerlos, por ejemplo, al 50% de opacidad, exactamente igual que como default, pero como que estén... Mirad, vamos a verlo. Vamos a ir al componente. Claro, a ver, ahora. Action Row. Vamos a ponerle un estado nuevo. Al final uno se mete en esto y las cosas empiezan a... Se empiezan a como a complicar, ¿eh? Pero bueno, bienvenido. Voy a poner un poquito, esto un poquito más claro. ¿Por qué este componente no tiene el stroke? ¿Me lo cargué el stroke? Me cargué el stroke, ¿no? Venga, vamos a hacer una cosa. Me lo debo haber cargado en su momento, sí. Correcto, vamos a ponerlo. No, estoy haciendo, no me voy a meter en eso ahora. Vale, quiero hacer una variante. Ahora, joder, estoy gilipollas total. Ok, vale, state. Vamos a poner default o... Sí, default. Y a este le voy a poner... ¿Le pongo activo o le pongo completado? ¿Qué nombre le pongo? Nunca tuvo stroke de ese componente. Sí, señor. A ver, hay comentarios. Enable... Sí. Totalmente de acuerdo con el cambio, decía Tomás. Tamara dice, en el tema de los botones disable, voy a abrir una pequeña discusión, comentarios, opiniones en la comunidad de Discord a lo largo de esta semana. Perfecto. Le diste el pie perfecto a Juan para que haga la publicidad. Uy, lo leí tarde. A ver, lo puedo decir ahora tranquilamente. Tamara está diciendo que lo va a poner, que va a crear un hilo en nuestra comunidad de Discord. ¿Y dónde estamos? En Discord. Leyendo el código QR podéis entrar rápidamente a nuestro servidor de Discord, donde hay un montón de canales. Uno de ellos, dudas y preguntas. Y ahí estamos todos los días hablando de UX, de UI y de temas relacionados con nuestra industria. Así que yo los espero a todos ahí, todos los días. Y además, una cosa que no conté hoy, es que los días jueves hacemos una charla de 1 hora en el mismo horario de los directos de los martes y de los viernes, en la que hablamos de UX, UI y de otros temas. Y es una charla que hacemos en una de los canales de voz. Con lo cual, el que quiere habla, el que no quiere se queda como escucha, y el que quiere también puede poner su cámara. Hay gente que siempre la pone y hay gente presente aquí en este chat que no la pone nunca. Me callo. Dice Tomás, falta muy poco para los 5.000 suscriptores del canal. Sí, total. A los 5.000 suscriptores del canal voy a hacer un videoblog de el día de un Product Designer. Como siempre pide Tomás. No, es broma. Pero si queréis que hagamos algo especial, lo podemos hacer. Porque en el programa número 100 tampoco hice nada nuevo, ¿eh? Con música de fondo, sí. En lo del UX Music tenemos que hacerlo sí o sí. Yo creo que solamente nos vamos a quedar escuchando música. Tamara, yo y a lo mejor Aru que tiene más o menos nuestra edad. Miguel Miolani dice, ¿trabajas de pie? Todo este tiempo fui engañado. Sí, estoy de pie. Me puedo sentar. Mira, en las UX Talk de los jueves estoy en este mismo escritorio sentado y con la cámara del ordenador B que está aquí delante, no esta, del ordenador A. Vale. ¿Por qué? Pero no, tampoco fuiste engañado. Tamara dice, la UX Music ya. Este jueves, este jueves, una pregunta. Entiendo que no hay ningún problema, porque si
En Discord uno puede tranquilamente meter música, ¿no? Nadie se va a enterar. Nadie nos va a meter copyright ahí. Gente nueva. Melanie Carol. A ver, Dios mío, qué nombre más largo. Melanie Carol Padilla Olivares. Bienvenida. Hola, equipo. ¿De dónde eres, Melanie? Bueno, estamos hablando mucho, o estoy hablando mucho. Decía default y alguien por ahí decía enable. Ok. Ahora, el estado por default, por defecto, va a tener el botón de upload o de send o de enviar. Uy, aquí sí hay algo raro. Default, enable, ¿por qué me está? ¿Por qué hay algo en el botón que está roto? Ojo, 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 que hablando tanto, claro, claro. Momento. Tenemos el terciario, estos son disable, disable, y el terciario también. Vale, sería esto. Por el momento le he puesto el 50% de opacidad. Entiendo que ahora está todo... Bueno, también lo hacemos con este, ¿no? No tendría por qué. No tendría por qué. No debería. Pero el variante... Ah, amigos, claro. Es que estábamos usando el Primary 2. Correcto. Entonces, en este caso voy a coger los Primary. Bueno, voy a hacerlo uno por uno porque si no... dije... ok, vale, está cogiendo el Primary. Esto nunca me... Con UI 3 nunca me había pasado, ¿eh? Nuevo para mí. Ok, este sí, el Disable. Estado Disable. Ok, entonces, si ahora... Bueno, ojo, faltan cosas. Al text area, ¿le dejamos text area o le ponemos prom? Venga, me estoy complicando. A este le vamos a poner la variante en default y a este, lo que pasa es que aquí hay que default, enable, default, pero aquí es, sí, ¿no? No parece estar, a lo mejor no se ve, a ver, 50% de opacidad, 50% de opacidad. Estoy medio, vale, estoy medio dormido, listo, está. Ahora, si me voy a, bueno, a nuestro, ok, aquí tenemos estos botones que están activos, que se pueden utilizar. Le voy a hacer zoom. Se ve, ¿no? Ok. Bueno, a ver. Juanito, claro. Yo lo hice, el icon, button, la tercera variante a partir del default y esto se heredó las conexiones. Correcto, ¿no? Sí. Perdón. Sí. La quito y esta no la tiene. Esta sí. Vale, ahora sí va a funcionar. Aquí no pasa nada. Aquí le podríamos poner un tooltip diciendo completa el cacharro para el text area para el prompt para enviarlo. En realidad, ya hablando de UX, esto solamente se debería activar si realmente empiezo a introducir un prompt, porque creo que el resultado no sería bueno si adjuntamos cosas y no metemos un prompt. ¿Ok? A lo mejor se podría hacer que... este tipo de cosas me gusta bastante. Se podría hacer que cuando nosotros vamos añadiendo cosas, evidentemente cuando añadamos van a haber algunos cambios en estos botones, seguramente. Y a lo mejor, cuando empieza
el usuario empiece a añadir cosas antes de meter un prompt, a lo mejor podemos usar el placeholder como un texto de ayuda para decirle, bueno, vale, ahora ya añadiste cosas, ahora te toca introducir un prompt. Por ejemplo, como para darle un poquito más de guía. Ok, entonces dije, default, esto está por disable, lo escribo o lo activo, claro, tengo que hacer otro estado para el textarea. Ya que lo hacemos bien. Al final estamos trabajando. Siempre trabajamos, decimos, vamos a trabajar rápido, pero al final queremos trabajar bien, solemos trabajar bien y siempre nos demoramos más. La realidad del trabajo bien hecho. Default. Dije, en active, ok. Y la otra variante podría ser, bueno, aquí podemos, a ver, en este caso voy a quitar, no teníamos una variable placeholder, no. Veamos, a estos dos, ¿editamos el placeholder como una propiedad o no hace falta? A lo mejor ahora mismo no hace falta. Esto quiere decir que yo ahora puedo poner un lorem ipsum de los que me gustan a mí y tan contento. Hoy va lento el componente, ¿eh? El plugin. Pero bueno. Dije default active, nombre para el... Ya sería un estado filled. El estado filled. Sí. Venga, no me gusta mucho el nombre, pero es con doble L, sí. Filled. No sé si me gusta mucho, pero vale. En realidad los estados vamos a tener que hacerlos. Y vamos a tener que hacer más. ¿Por qué? ¿Recordáis que en nuestra lista de tareas tenemos pensado hacer esto? Darle la posibilidad al usuario, con la ayuda de la máquina, que vaya personalizando ciertas cosas dentro del prompt. Esto quiere decir que, a lo mejor, hoy no, pero el componente, tendríamos que hacer, así como tenemos un action row, vamos a tener que hacer un componente que sea placeholder y donde estén todos los casos. ¿Me explico? Y una cosa más, yo me vine aquí a la lista de tareas, no sé si alguien lo recuerda, pero yo sí. Hay una cosa, mira, aquí habíamos puesto esto. Esto lo voy a quitar ahora. Bueno, no, lo voy a dejar. Me voy a poner como fillet. ¿Alguien recuerda? Falta algo, ¿eh? Falta algo que dijimos en capítulos anteriores, en vídeos anteriores. Vale. Alguien, yo sé que falta un botón que a lo mejor no tiene que aparecer en estos dos estados, pero en este donde yo ya completé el prompt, sí. A ver si alguien lo recuerda. Y de ponerlo, debería ir en el bloque de acciones, más que en additions. El reimagine, correcto, sí señor. No sé si llamarle reimagine, pero básicamente era un botón que habíamos puesto. Mirad. Sí, bien, Tomás. A ver, ¿dónde está? UI, prompt. Añadir, reescribir prompt, con opción de volver a la versión anterior. Joder, me he metido también en otra buena y ya llevo 44 minutos. A ver, aquí estamos diciendo que... no, momento. Tenemos el icono con inspiración para... Tenemos el icono inspiración, que es, por ejemplo, un icono que yo, diseñador UX, sin inspiración, llego a la máquina y digo, llego aquí, bueno, mirad, estoy aquí y digo, vale, ¿qué dibujo?
¿Qué hago? ¿Qué le pido a la máquina? Entonces podríamos, o bien poner un botón de algo al azar, que lo veo buena idea, o también podemos, yo ya tengo la respuesta. Podemos añadir, inspiración y el reimagine. Ok. La inspiración, que es algo al azar completamente, la podemos poner fuera. Aquí dije que vamos a poner algo más. Y lo que voy a poner aquí son como, vamos a decir, recetas. Por ejemplo, no con este formato exacto de botón, pero va a ser un botón un poquito más grande. Imaginaros, opción 1, crea una landing page monoproducto, ¿no? Como la de Bamboo Pulse. Segundo CTA, crea una aplicación móvil para X, lo que sea. Podemos poner una tercera y la cuarta que sea un inspiración. Y aquí el usuario pincha y ya nosotros, o bueno, la máquina tiene detrás la cantidad de modelos o de soluciones que podamos pensar, y cuando el usuario la pulse de forma aleatoria, pues se le mostrará el prompt que escogí al azar. ¿Ok? Entonces tendríamos el azar fuera y el reimagine, sí, el reimagine dentro, porque el reimagine es, yo escribo un prompt y le pido a la máquina que lo mejore. Por eso no me gusta mucho el reimagine, porque es una... Sí, vale, lo reimagina, pero cuando el reimagine me hace pensar como en algo nuevo. Igual, pero algo nuevo. Y en realidad, yo quiero que lo mejore, que no haga, que no invente. Yo quiero que lo mejore, que mejore lo que tengo. Con lo cual no sé si ponerle el reimagine. Vale, pero en ese caso, el reimagine, aquí tenemos el enviar. Tenemos el enviar, perdón, aquí tenemos el enviar, el subir lo que queremos, hacer la petición a la máquina. Bien, joder. Esto es para introducir el prompt hablando, y una vez que lo introduzca, yo quiero mostrar el botón de, con el nuevo nombre que tenga, reimagine. Esto quiere decir que aquí no lo quiero poner. ¿Es una acción? Sí, pero no sé, se me hace un poco raro. Tenemos el default, tenemos el enabled. Sí, en el enable tendríamos que ponerlo. Podemos poner un tercer botón. Lo podemos poner terciario. Y el reimagine, ¿qué icono podría tener? No quiero caer en el tópico del wand, ¿no? Del magic wand, de la varita, las estrellitas. Pero sabéis a qué me refiero, ¿no? Algo como un upgrade prompt, sí, como un optimizar. Por ejemplo, si nos vamos a los iconos de Material Design, ¿cómo se dice? A ver, voy a leer un poquito que estáis diciendo algo. Las estrellitas de la IA, ¿no? Pero es que las estrellitas, yo te digo que las estrellitas las miro, las tengo delante de mis ojos todos los días de mi vida y no las quiero usar ahora. Ya sabéis por qué. Dice Tomás, se podría añadir... Están como súper quemadas. Dice Tomás, se podría incluir ese icono, que sea un desplegable con más opciones para mejorar el prompt.
Se podría incluir ese icono. Aro también dice una verdad grande como una casa. El de la varita está estandarizado. Tomás dice, están súper quemadas ya, claro. A ver, pero no entiendo lo primero. ¿Se podría incluir ese icono y que sea un desplegable con más opciones para mejorar el PROM? Reimagine, Enhanced. ¿Pero cuál es ese icono? Porque no puse ninguno en realidad. A ver. Clean. No, no me gusta el clean. Vamos a hacer una cosa. Claro, como un drop-down con más funcionalidades que haya en un futuro. Ok, el Wand o el Spark. Wand. Venga, lo voy a poner aquí, pero... y el Spark, que son... el Spark no, por Dios. El Spark no. Pero digo una cosa. El Spark son mis amigas, totalmente. Y el Wand también. Son mis amigas, mis más mejores amigas. A ver, no, decía una cosa. Vamos a hacer una cosa. Me voy a Chrome y voy a mostrar lo que tenía preparado. Que en realidad lo vamos a usar. Le digo, soy UX Designer y te voy a pedir información. Claro, estoy aquí para ayudarte con cualquier información que necesites como UX Designer. Puedes preguntarme desde principios de diseño, herramientas, tendencias, metodologías, usabilidad, accesibilidad o cualquier otro tema relacionado con el diseño de experiencia de usuario. ¿En qué puedo asistirte hoy? Me dice DeepSeek. Y yo le digo, dame sinónimos de la palabra mejorar. Dame. No. A ver. Por supuesto, aquí tienes una lista de sinónimos de la palabra optimizar. Ok. Madre mía. Sí que me puso. Perfeccionar, refinar. Refinar me gusta, ¿eh? Pero claro, estas palabras yo también estoy sembrado, porque me las pongo en español y yo las tengo que buscar por inglés. Crea una tabla con las palabras en español e inglés. Yo también. Cualquier cosa menos feedback que nos inventa el Miguel Tía. Totalmente, Miguel Tía, qué bueno. Eso estuvo muy bueno. Claro, aquí tienes... Vale. Me queda la tabla. Ahora, un momento. Con esto, yo me voy a ir a Figma y voy a buscar iconos en mis amigos de Material Design. Algo deben tener. Material Design Community. Ok. Vamos a probar. Por Optimize no encontré nada. Porque hoy ya lo usé. Oh, no. Perfect. Nada, es más malo. Refine puede ser. Refine. Nada, vamos bien. Enhaze tampoco. Lo había buscado. No, esto no me gusta. Elevate. Mierda. Advance. Progress. Uf. Me estoy viendo usando las estrellitas y listo. Expand. No.
polish. ¿Sabéis qué? Nos vamos a quedar con... ¿cuál? ¿La varita? No, creo que me voy a quedar con las estrellitas. No quiero, pero bueno. Las cosas a veces son así. Lo pongo por aquí. Voy a revisar que esté los scale. Perfecto. Esto quiere decir que vamos a ir a esto y veamos. Podríamos dejarlo así como terciario, pero aquí, ¿cómo se llamaba el icono? Que al final estoy putando creation. Mamma mía. Bueno, dije, es verdad que aquí, es verdad, un momento, a ver, esto es, ¿por qué hice 2? Momento, aquí tenemos en default, el active. El active también debería tener esto en, perdón, estoy viendo. El default, sí. ¿Es active o es sober? Me estoy confundiendo, ¿eh? Un momento. Esto va a ser el active, ok. Pero va a tener el estado por defecto. Pero ¿por qué estoy? Momento. Reset. Ahí. Ok. Esto está... que me estoy liando. Ahora lo tengo que hacer explotar otra vez de forma absoluta. Llevarlo a 16. No, mire esto, además. Controlo el nudge. Las constraints, ok. Esto estaba... Tendría que darle left y right. Ok. Ahora tenemos el play. Claro, esto es... sigue estando así. Con 666, todavía no tenemos colores. No había caído en esto, ¿eh? Vale, ahora sí, ahora, entonces, si esto está correcto, aquí conecto esto con un clic, ok. Esto quiere decir que yo ahora mismo lo recargo. Vale, lo tenemos por defecto. Sobrevuelo y no funciona. Juanito. Hostia, el on click también, claro. Un momento. While overing, ok. Ahora sí. Recargo, sobrevuelo. Ay, momento, estoy gili. Default. Over. Filled. Momento. Que me estoy liando. Vale, ya no tenemos conexiones. Esto es over. Y esto lo activo en un clic. Ok. Debería funcionar ahora. Voy a recargar porque le estoy dando más vueltas que... Vale. El placeholder... algo raro.
El placeholder está distinto. Lo había escrito así. Ahora, esto está con a todo 16. Este debería ser un poco más pequeño. Claro, 15 estaba mal. Esto es así. Ok. Sigue manteniendo las constraints correctas. Y esto también está bien, seguro. Porque lo venimos perfecto. Ahora sí. Me acerco y tenemos over, default, over, que tiene un pequeño cambio en el stroke. Y si pincho o introduzco cosas, ya tenemos el fillet. Vamos de vuelta. Aquí podemos sobrevolar y podemos sobrevolar estos tres botones. Pincho y ya ahora mismo tendríamos que mostrar el create o como creation. Ok, tenemos que, ya lo tenemos aquí. Pero un momento. Default. Ok. Aquí esto se está volviendo loco. ¿Y por qué se está volviendo loco? ¿Sabéis qué? Voy a hacer así. Para tener un poquito más de... saber lo que estoy toqueteando. Yo tengo el default, tengo el enable. Ok. Ahora, si esto lo activo... Vale, es que... Ok, es que... Aquí hay un tema de... Un momento. Vamos a lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Actions. Actions. Yo voy a meterle el tercer botón. Voy a poner, para evitar problemas, los dos el icon button 1, el 2 y el 3. Esto es algo parecido a lo que le pasaba a Diego en su duda de resuelta el día viernes pasado. Las dos variantes eran distintas y había un poco de se lo volvió un poco loco. Figma y yo. Ok, entonces aquí directamente en el default esto lo oculto y ahora no debería haber problema. Esto lo reseteo. Bueno, no, voy a resetear todas. Ok, tranquilidad. Lo tiro para abajo. Perdón. Vale. Está en 8, 16. 1, 2, 16. 1, 2. Las constraints están correctas. Vale, ahora sí lo hace bien. Lo hizo bien. Esto quiere decir que si me voy al prototipo y lo lanzo, va a funcionar bien. Lo que sí estaba mirando... ya debería... Lo que sí estaba mirando es que el botón terciario me parece que está todavía muy encendido. Ya me diréis que la accesibilidad... Me gustaría que se vea un poquito más oscuro el terciario. Para que esté un poco más, como en un nivel más profundo que el secundario y el primario. Podemos entonces ir al icon button. Habéis visto que ya no estoy muy pendiente del chat porque cuando me pongo a pensar... Ok, aquí no estábamos usando colores, ¿verdad? Sí, estábamos usando nuestros neutrals.
Vale, el terciario por defecto en lugar de ser 200 le vamos a poner un 400. Sí. El disable también va a ser en 400. Bueno, sí, pero en realidad no debería tener disable aquí. Lo vamos a poner. Podría estar en disable, pero no me gusta que esté. Creo que ensucia demasiado un tercer botón si no tengo nada introducido. Luis, muy buenas. Qué bueno verte por aquí, Luis. Dije 400. Ok. Y en este caso el over del terciario va a ser un 200. Todo en orden, Luis. Por cierto, no sé si sabes que ha vuelto de Bigot. Volvió el viernes. Bien. Vuelvo. Recargo. Ok. Se cargó. A lo mejor tengo que actualizar este. No. Estoy un poquito. Si le puse 400. Es el terciario. Vamos a darle un reset. Momento. Vamos a hacerlos con los dos. Vale, uy, no, que estoy un poco loco. Reset all. Ok, vamos a ponerle el icono de creation. Ahora me parece. Está en 400. Esto quiere decir que. Sí, ahora me parece que está mejor. O estoy un poco loco yo, a ver. Vale. Hay un cambio y también hay cambios en los dos. Bueno. Bien. Está correcto. Es verdad que aquí ya tenemos solucionado el tema. La verdad es que no hice. Un momento. Estas constraints no deberían ser así aquí. Las voy a dejar así y aquí sí las voy a corregir. Vale, aquí está funcionando correctamente, pero aquí no. Perfecto. Vamos a ponerle actualizar los nombres de las variantes. Era default y enable, correcto. Esto queda igual. Aquí los botones están igual. Vamos a hacer así lo mismo. Ponerle color de fondo como en la aplicación para saber qué cojones estamos, con qué estamos trabajando. ¿Me falta algo ahora mismo? Sí. Esto todavía hoy no lo vamos a tocar, pero vamos a volver. Aquí sí tengo pensado en poner al menos una variante más. Ya veréis.